Abolición de la usura. Y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Nehemías 5:9. Lectura bíblica. Nehemías 5 del 1 al 19. Concepto clave. Todo lo tenemos por gracia. Nuestro Dios nos ha regalado sin merecerlo salvación y juntamente con Cristo nos ha dado toda bendición. Todo lo tenemos por Él y para Él. Así que como hijos de Dios debemos aprender a vivir para su gloria. Debemos caminar conforme a sus mandamientos y ser testigos fieles de quién es Jesucristo y su obra en nosotros. Todo lo que hacemos debe ser para agradar a Dios y no con el propósito de conseguir algo. La vida cristiana es una vida de adoración a Dios. Introducción. Nehemías, al enterarse de las circunstancias que enfrentaba el pueblo en Jerusalén, se presentó delante de Dios, rogándole que escuchara su oración por el pueblo de Israel. La mano de Dios estuvo con Nehemías al mover el corazón del rey Artajerjes para enviarlo a reedificar la ciudad de Jerusalén. Nehemías compartió con el pueblo sobre la bondadosa mano de Dios sobre él, lo que animó al pueblo a reconstruir la muralla de la ciudad. Los enemigos del pueblo de Dios se levantaron contra ellos al ver que las murallas de la ciudad estaban siendo reconstruidas. El pueblo se afligía al ver a sus enemigos contra ellos y sus fuerzas se acababan. Sin embargo, Dios escuchó la oración del pueblo y peleaba por ellos. Desarrollo. En la historia de hoy podemos ver que los nobles del pueblo de Dios tuvieron que ser confrontados por Nehemías, ya que se habían dejado llevar por las costumbres del mundo y dejaron que su ambición los llevara a aprovecharse de sus hermanos en necesidad. Ellos les prestaban para que pudieran sobrevivir, pero se abusaban en los intereses que cobraban. A tal punto llegó la situación que el pueblo ya no tenía bienes, sus hijos eran esclavos y ya no podían sobrevivir. Nehemías los confrontó y les recordó que todo viene de Dios y que como sus hijos no podemos abusarnos de los demás, y ellos fueron llamados a devolver todo lo que habían tomado. Las circunstancias que había enfrentado el pueblo de Dios generaron problemas económicos, lo que tuvo un efecto devastador en Judá. El pueblo se quejó con Nehemías por la terrible explotación y extorsión de parte de los judíos ricos que no estaban dispuestos a ayudar, sino que forzaban al pueblo a vender sus hogares e hijos sin tener la posibilidad de rescatarlos. El compromiso de los nobles y oficiales con el proyecto de reconstrucción era prácticamente inexistente, y su actitud oportunista lo situaba como un enemigo interior. La ley de Moisés prohibía a los judíos tomar intereses de sus hermanos por préstamo de dinero, alimento o cualquier otra cosa. Esta generosidad era una marca de los piadosos. Nehemías anunció con justa severidad la malvada conducta de vender a un hermano por prácticas de usura. Él había redimido con su propio dinero a algunos de los exiliados judíos que por deuda habían perdido su libertad en Babilonia. Nehemías daba el ejemplo a dar préstamos sin aplicar intereses. Ahora, para redimir el mal que habían causado, los culpables debían devolver las propiedades que habían confiscado a aquellos que no podían devolverles los préstamos, y debían devolver el interés que habían impuesto. La conciencia de los culpables se sintió herida por las palabras de Nehemías y por temor se comprometieron a perdonar sus préstamos, restaurar las propiedades, devolver intereses y liberar a sus esclavos. Conclusión.
Debemos tener mucho cuidado de dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, por la ambición o el amor al dinero y quitar nuestra mirada de Dios. Él es el proveedor, es fiel y justo con sus hijos y tiene cuidado de nosotros. No dejemos que el pecado nos aleje de Dios. Seamos de bendición para los que nos rodean y glorifiquemos a Dios con todo lo que somos. Como hijos de Dios, estamos llamados a mostrar al mundo la obra de Dios en nuestras vidas. Debemos caminar en sus mandamientos alineados a su voluntad. Contesta las siguientes preguntas. ¿Por qué el pueblo se quejó con Nehemías? ¿Por la explotación de los pueblos que lo rodeaban? ¿Por la terrible explotación y extorsión de parte de los judíos ricos? ¿Por la extorsión de parte del ejército? Los judíos ricos forzaban al pueblo a vender sus hogares e hijos sin tener la posibilidad de rescatarlos. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Qué debían hacer para redimir el mal que habían causado? ¿No debían seguir cobrando intereses? ¿Debían devolver las propiedades que habían confiscado y el interés que habían impuesto? ¿No debían prestarles a los necesitados? Nehemías daba el ejemplo al dar préstamos sin aplicar intereses. ¿Esto es verdadero o falso? Oración. Señor mi Dios, gracias por tu fidelidad, gracias porque a pesar de lo que soy, tú me amas y me sostienes. Señor, perdóname por mis pecados, perdóname por no escuchar tu voz y dejarme guiar por mis deseos carnales. Señor, yo te pido que mi vida sea agradable a ti. No permitas que el pecado me enceguezca y me aleje de ti. Señor, yo te pido que pueda caminar todos los días de mi vida aferrado de tu mano, que pueda quitar aquello que me aleja de ti. Lléname de ti, Señor, y permite que mi vida te dé toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.